Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. En esta lección se hablará de las medidas de tendencia central. Hablaremos de la moda y de las medias aritmética, ponderada, armónica y geométrica. Las medidas de tendencia central informan del centro de la distribución de los datos. Iniciemos con la moda como esta medida de tendencia central. La moda se define como el valor que más se repite en un grupo de datos. Dentro de sus características, tenemos que no es única. Esto es, podemos tener más de una moda. Inclusive puede no existir. Por ejemplo, cuando tenemos datos uniformes o más de dos modas. La podemos calcular para variables cualitativas de forma principal, pero también cuando las variables son discretas. No es útil para variables continuas. En general no se utiliza mucho porque tiene una limitada interpretación y brinda poca información, aunque también puede calcularse para intervalos. En la gráfica se observa que el punto más alto de la curva pertenece a la moda. Veamos este ejemplo. Si tenemos un grupo de estudiantes y se les pregunta ¿cuál es su área profesional? Como posibles respuestas tenemos estas 8. Trabajo social, química, antropología, nutrición, psicología, medicina, enfermería y biología. Cada una de estas respuestas tuvo diferentes frecuencias. Se observa claramente que medicina fue el dato que más se repitió. Por lo tanto, en esta pequeña muestra, esta sería la moda. ¿Qué pasa si no fuese un valor único, es decir, que tuviésemos dos respuestas empatadas? Aquí hablaríamos que tenemos una muestra bimodal. También se acostumbra utilizar la palabra modal para referirnos al resultado con mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que es el diagnóstico. En un hospital se registraron a lo largo de un periodo solo 12 diferentes diagnósticos. En nuestro ejemplo anterior teníamos 8 diferentes respuestas, acá hay 12. Al diagnóstico que ocurre con mayor frecuencia se le puede denominar diagnóstico modal. La media aritmética, o simplemente media o promedio, es la medida de tendencia central más utilizada. Consiste en un único número que resume los valores a partir de los cuales se calcula. Seguramente todos ustedes ya habrán calculado algún promedio en su vida. Este promedio se obtiene simplemente sumando el total de los valores y dividiéndolo entre el número total de datos. La media poblacional la vamos a denotar con la letra mu y la media muestral con la letra X con una barra sobrepuesta. Dentro de las características de la media se encuentra que es un valor único, es fácil de comprender y calcular, y que se utilizan todos los valores para su cálculo. Sin embargo, aquí habrá que hacer una observación en relación cuando el conjunto de valores cuente con valores extremos, ya que estos pueden sesgar el resultado. Conociendo la media aritmética y el número de observaciones por grupo, es posible calcular la media ponderada y después unirlas en un solo grupo. Veamos un ejemplo
de la media aritmética, en donde se cuenta este conjunto de datos y se obtiene 4.33. ¿Qué pasa si a este mismo conjunto de datos se le agrega un valor extremo, como podría ser 100? Aquí se observa que la media aritmética ahora es 10.31. La media ponderada o promedio ponderado es una medida más exacta para obtener resultados cuando contamos con diferentes pesos o grado de importancia dentro de los datos. Se va a obtener multiplicando cada dato por su peso. Después se suma y finalmente se divide entre la suma de los pesos. Como vemos aquí en esta fórmula, las XY son los datos, las WY son los pesos. Cada dato se multiplica por su peso y después se suma y se divide entre la suma de todos los pesos. Veamos un ejemplo. En la Universidad UNI, como parte del proceso para ingresar a las licenciaturas de Finanzas, de Biología y de Derecho, se aplica un examen a sus aspirantes. Se hace una prueba con 100 reactivos. Y estas 100 preguntas, se dividen en 4 áreas de conocimiento básicas: español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. 25 preguntas para cada área. Y se tiene que el promedio mínimo para el ingreso es de 7. ¿Cómo asegurar un mejor perfil de ingreso para cada licenciatura? Pues es ahí donde pudiéramos poner pesos. Es decir, si yo quiero entrar a la licenciatura de finanzas, para mí es más importante el área de matemáticas que el área de ciencias naturales. Por el contrario, si yo deseo ingresar a biología, será más importante tener mejor conocimiento en ciencias naturales que en ciencias sociales. Y si voy para derecho, el área de español y ciencias sociales son más importantes que las de matemáticas o ciencias naturales. De esta manera, estaremos privilegiando las áreas de mayor importancia para cada licenciatura. Supongamos que un estudiante obtiene los siguientes resultados. En matemáticas tuvo 25 aciertos, en español 16, en ciencias sociales 10 y en ciencias naturales 7. Eso implica que sacó 58 aciertos de los 100. Por lo tanto, su calificación es de 5.8. Este aspirante no podría ingresar a ninguna de las licenciaturas. Recordemos la ponderación para cada una de las áreas. Si el estudiante quisiera ir a derecho, el peso es de .10, .35, .45 y .10. Por lo tanto, yo pensaría que este alumno solo obtiene un punto de la calificación posible total de 10 puntos porque sacó 10 en matemáticas, 2.24 para español, 1.80 para ciencias sociales y 0.28 para ciencias naturales. Para que quede más claro, veamos cómo se calcularía
este dato. Sería 4 que sacó el alumno multiplicado por el peso, 0.45, me da este 1.80. Si yo hago este procedimiento para cada una de las calificaciones, al final este alumno saca 5.32, es decir, una calificación menor que la que hubiera obtenido con un peso equitativo entre todas las áreas. Ahora, ¿qué pasa si él quiere ingresar a biología? En biología tenemos diferentes pesos. Estos son los pesos que reflejamos aquí. La calificación, si él sacó 10 de calificación por 0.25, obtiene 2.5. Y así sucesivamente. Este alumno, si quisiera ingresar a biología, tendría un total de 5.58 puntos. Pero, si quisiera entrar a finanzas, siguiendo la misma lógica, el alumno obtiene un promedio de 7.18 y con ello logra ingresar. Y esto es claro. El alumno, sus mejores áreas son matemáticas y español. Estas áreas cuentan con un puntaje muy alto para finanzas, 45% de matemáticas y 25% en español. El alumno sacó 10 en matemáticas. Entonces, eso le da muchos puntos y con ello logra ingresar. En epidemiología, los pesos que se utilizan frecuentemente son los riesgos relativos o los odds ratio de los factores de riesgos asociados a un evento. Traigo esto a esta presentación porque la media ponderada es una medida que se utiliza frecuentemente en epidemiología. La media armónica es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos. Se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo, es decir, es útil para promediar velocidades. Esta media armónica es poco sensible a valores mucho más grandes que el conjunto, sin embargo, es sensible a valores más pequeños que el conjunto, y esto es porque se calcula a partir de los inversos. No está definida en el caso de que exista algún valor nulo, porque 1 entre 0 no está determinado. Y también es cierto que no es muy común en las ciencias biológicas. Para la mejor comprensión del concepto, pongamos un ejemplo. Se realiza a un conjunto de participantes una prueba de caminata de 50 metros. Esta prueba se lleva a cabo por 3 días consecutivos. Y el único propósito es medir el tiempo en el que recorren esa distancia caminando tan rápido como les sea posible a cada participante. Los resultados de un sujeto fueron el primer día 55 segundos, el segundo 58 y el tercero 47. La media aritmética simplemente sería sumar los 3 datos, dividirlo entre 3 y es 53.3. Si utilizamos el procedimiento de la media armónica, sacaríamos el inverso de cada dato, es decir, 1 entre 55, 1 entre 58 y 1 entre 59, y hacemos la suma. Y a esta suma la ponemos en el denominador
y en la parte del numerador ponemos el número de datos y así obtenemos 52.91. Una vez que ya lo hemos visto en este ejemplo, ahora entendemos que es el recíproco de la media aritmética, es decir, la media aritmética es la suma entre el número de datos, el recíproco sería el número de datos entre la suma, pero la suma de los recíprocos. Tiene más sentido, ¿no? La media geométrica es una medida de tendencia central que se recomienda para datos de progresión geométrica, para promediar razones o de interés compuesto. Se calcula a partir del producto de los datos elevado al recíproco de la enésima potencia, donde n es el número de datos totales del conjunto. Otra forma de decir esto es que se calcula obteniendo la raíz enésima del producto de todos los datos. Cabe destacar que cuando uno tiene un conjunto de datos y estos no se distribuyen de manera normal, una de las técnicas más socorridas es la transformación de los datos a partir de sus logaritmos. Por ello, es importante decir que el logaritmo de la media geométrica es igual al promedio del logaritmo de los datos. Aquí vemos la fórmula en donde se ve el producto de los datos elevado al recíproco de la enésima potencia, que también podría calcularse como el producto de los datos, la raíz enésima de este producto. Dentro de sus propiedades se encuentra que considera, al igual que las otras medias, a todos los valores del conjunto de datos. Se destaca el hecho de que es menos sensible a valores extremos. Una desventaja es que su significado es menos intuitivo que la media que estamos acostumbrados a tratar. Su cálculo es más difícil porque involucra una raíz enésima. Otra consideración es que si alguno de los datos es cero, esta no se puede obtener, ya que como se calcula a partir del producto, cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0 y por lo tanto va a quedar indeterminado. Otra consideración es que solo es importante o su cálculo solo es posible si todos los números son positivos. Pongamos un ejemplo. Se sabe que hace 3 años la incidencia de una determinada enfermedad, llamémosla E, era de 10%. El incremento de la incidencia ha sido de un 10% cada año a partir de entonces. Es decir, el primer año tuvo un incremento del 10%, el 20% y 30% respectivamente. Ojo, estoy hablando del incremento de la incidencia, no de la incidencia al final de cada periodo. Para informar de este acontecimiento, se desea dar a conocer de cuánto ha sido el incremento en promedio en los últimos 3 años. Por lo que requerimos determinar qué porcentaje se aplica a cada año para conocer la incidencia actual. Esto podría ser más sencillo de explicar si vemos una gráfica. Lo primero es, si yo tengo la incidencia de hace 3 años, es decir, fijémonos en el año 0.10, ¿cuál es la incidencia actual? ¿Cómo se calcula esto? El primer año, yo tengo la incidencia del año anterior, que es esta, y calculo el incremento,
que es del 10%. Entonces, el 10% de la incidencia anterior. Estoy hablando, este número es acá. Si yo hago este producto al final y después la suma, al final voy a tener una incidencia resultante de 0.11. Para el año 2, yo tomo la incidencia del año anterior, es decir, 0.11, y aplico el porcentaje de incremento, es decir, 0.20 al año anterior. Lo que obtengo como resultado, 0.132. Para el tercer año hago lo mismo, tomo en cuenta la incidencia del año previo, le aplico el porcentaje y ahora obtenemos 0.1716. Por lo tanto, la incidencia actual sería del 17.16%. Si yo hiciera el promedio aritmético, tendría que sumar los tres incrementos y dividirlos entre el número de incrementos, en este caso 3, y tenemos 0.20. Si yo aplico el 20% de la misma manera con que lo hice de la forma en el ejercicio anterior, obtendría un promedio, una incidencia del 17.28, lo cual no es igual a la que habíamos establecido. ¿Qué pasa aquí? Que la media aritmética no es la mejor forma de obtener el promedio cuando nosotros tenemos progresiones. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula de la media geométrica, sería el producto de cada uno de los datos, en este caso 1,1 por 1,2 por 1,3, y obtengo la raíz cúbica, o bien elevo a la 1/3, y me va a dar el promedio de este incremento. Cuando se le aplica el promedio, es decir, la media geométrica, a cada uno de los datos, de la misma manera con que lo hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a obtener el valor de 0.1716, que corresponde a 17.16 de incidencia final, y con esto obtenemos el resultado esperado. Finalmente, revisemos la relación que guardan estas medias. La media armónica es menor o igual que la media geométrica y esta, a su vez, es menor o igual que la media aritmética. Este es un buen resumen porque tenemos las fórmulas de cada una.